Saludos, vamos a trabajar ahora con trigonometría. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que ese triángulo es rectángulo? Bueno, tiene un ángulo de 90 grados. Ese símbolo así, esa seña, es diciendo que es de 90 grados. Luego tenemos los catetos, perdón, los ángulos. Supone que aquí tenemos el ángulo A. Voy a ponerlo más pequeñita la letra porque está como muy grande. El ángulo A tenemos ahí. Aquí tenemos el ángulo B. Y aquí tenemos el ángulo C. Tenemos los tres ángulos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Acá de este lado, la distancia que hay entre A y B va a ser el lado de C, o sea, va a ser C minúscula. Bien, acá la distancia BC va a ser A minúscula. Y la distancia de A a C va a ser B minúscula. Entonces, tenemos aquí los tres catetos. Tengo el cateto A, el cateto B y el cateto C. Entonces, C acá es la más grande. Esa va a ser lo que es la hipotenusa. Y A y B van a ser catetos. Este es un cateto A. Y este va a ser el cateto B. El B va a ser el cateto B. Entonces, tengo ahí cateto A, cateto B y la hipotenusa que es la C. El más grande siempre va a ser la hipotenusa. Tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, una de las principales partes de trigonometría es nosotros identificar quién es el cateto opuesto, quién es el adyacente. Entonces, por ejemplo, para, para la seno, acá, esta siempre va a ser la hipotenusa, el más grande la hipotenusa. Pero si estoy trabajando con el ángulo A, entonces, entiéndase por el ángulo A, esta parte aquí y esta parte aquí. Podremos ver que cuando hacemos este símbolo acá, esta señal acá, es diferente aquí. Porque estos son ángulos. Pero el ángulo de 90 va así de esa forma. Aquí va un poquito más recto. Bien. Entonces, para el ángulo A, el opuesto va a ser A, acá. Y el adyacente va a ser B, para el ángulo A. Es como que aquí hay una linterna, una luz, y donde choca la pared aquí, va a ser lo que es el opuesto. Para el ángulo B, el opuesto va a ser entonces B, acá de este lado, y el adyacente A. Pero ojo aquí con eso. Otra forma también de acordarnos es identificar el adyacente. Y es que para A, el adyacente es el ángulo que está aquí. Es el lado que está acá, al lado de la hipotenusa. En el lado de A. O sea, el grande de la hipotenusa y el otro sería entonces el adyacente. Y obviamente, el que está acá y que no tiene contacto de un punto de vista con el ángulo, el que cierra el ángulo va a ser el opuesto. Pero esas son diferentes formas de nosotros identificar esa parte ahí. Entonces, podemos encontrar lo que son las relaciones trigonométricas. En este caso, vamos a tener una función llamada seno, que se va a abreviar así, sen, que va a ser igual a cateto opuesto, cateto opuesto, opuesto sobre
la hipotenusa. También tenemos el coseno, que se va a abreviar también cos, que es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a tener también otro, denominada tangente, que tiene diferente abreviatura. Nosotros vamos a utilizar la palabra tan. Y va a ser igual a opuesto sobre. Luego vamos a tener otro que se va a llamar cotangente, tangente, el cual se va a abreviar así, cot, y va a ser igual a lo recíproco de la tangente, sería adyacente sobre opuesto. También vamos a tener la secante, que se va a abreviar sec y va a ser igual a lo recíproco del coseno. En este caso va a ser hipotenusa sobre adyacente. Y por último, la cosecante, que va a ser igual a, o sea, se va a abreviar CSC y va a ser igual al recíproco del seno, o sea, hipotenusa sobre opuesto. Una forma de acordarlo de eso, una técnica que dice A, do, A. Eso significa seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Y luego se ponen recíprocas. Entiéndese por recíproca, cambiar. Por ejemplo, el numerador por el denominador. Opuesto sobre hipotenusa es el seno. La cosecante es hipotenusa sobre opuesto. El coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante es hipotenusa sobre adyacente. La tangente es opuesto sobre adyacente, entonces recíproco sería adyacente sobre opuesto. Así sucesivamente. Vamos a encontrar las funciones trigonométricas del seno de A. Vamos a escribir aquí A. Vamos a poner A, seno de A, coseno de B, perdón, coseno de A, tangente de A, cotangente de A, secante de A y cosecante de A. En este sentido, simplemente vamos a sustituir en un momentito. Entonces, para A, seno de A, nos recordamos del SOHCAHTOA, pero ya aquí lo tenemos, opuesto sobre hipotenusa, en este caso A, el ángulo A, el opuesto es A minúscula. Ponemos aquí entonces A minúscula sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es C, la más grande siempre. El adyacente, obviamente, si para A la hipotenusa es C y el opuesto es A, entonces B es el adyacente. Entonces el adyacente en este caso es B y la hipotenusa es C. Como te dice, SOHCAHTOA, adyacente sobre hipotenusa. Luego la tangente es opuesto sobre adyacente, el opuesto es A y el adyacente es B en este caso. Y luego entonces ya sería recíproco. La cotangente es recíproco de la tangente, es decir, tendríamos que decir C sobre B. Y la secante es recíproco del coseno, que sería, en este caso, perdón, un errorcito acá, ya que no es así. La tangente es A sobre B, no sobre C. Entonces acá sería B sobre A para hacer la cotangente. Entonces la secante en este caso será recíproco
del coseno, que sería C sobre B. Y la cosecante sería el recíproco del seno, que en este caso sería C sobre A. Tenemos las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas para el ángulo A. Si deseamos hacerlo para el ángulo B, básicamente lo mismo, B, para el B. B vamos a hacer lo mismo vamos a hacer. En este caso, para el B, el opuesto sería B minúscula y el adyacente entonces ahora sería A. Entonces tenemos aquí que para B el seno sería B sobre C. Simplemente vamos a cambiar el B acá. B sobre C, minúscula, B sobre C. El coseno sería entonces A sobre C. La tangente sería B sobre A. B sobre A. Y luego será los recíprocos, es decir, A sobre B, B sobre C, perdón, C sobre, porque la secante, la recíproca del coseno sería C sobre A. Y la cosecante sería entonces C sobre B.